Bien, como les dije, la clase de hoy va a ser súper cortita, chicos, ¿sí? Son simplemente las pocas preguntas que hay dando vuelta acerca de oscilaciones amortiguadas y resonancia, ¿sí? No hay muchas preguntas al respecto con esto. Bueno, comencemos con la 1. La pregunta 1 me dice, las oscilaciones subamortiguadas son cada vez más lentas. Bueno, como ustedes se darán cuenta, yo muchísimas de las cosas que les suelen preguntar en el final, como en este caso es la pregunta 1, yo ya las voy respondiendo a medida que voy enseñando la teoría, ¿sí? Por eso también yo les recomiendo que vean mucho la teoría, porque yo mientras doy la clase del tema, propiamente dicho, voy resolviendo sobre la marcha muchas de las preguntas de final, ¿sí? Muchas de las preguntas de final voy resolviendo sobre la marcha. Entonces les recomiendo que presten atención a los conceptos que yo ahí explico. Bueno, esto tal y como vimos ayer, ya sabemos que la respuesta es falsa, ¿sí? Si bien es cierto que ustedes, cuando tienen una oscilación subamortiguada, recordemos rápidamente cómo es la gráfica, que me da la posición X en función del tiempo para la partícula que ejecuta este movimiento armónico subamortiguado, tenemos una envolvente, ¿sí?, que es asintótica al eje horizontal, ¿sí? Esa envolvente es de carácter exponencial. Y la gráfica X de t toma obviamente como techo esa exponente. Es exponencial en realidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que aquí ocurre? Ustedes tienen a veces la costumbre de pensar por intuición que como la amplitud del movimiento decae exponencialmente, entonces dicen, ah, no, mira, cambiamos el color para enfatizar esto que voy a decir. Usted viene y dice, no, mira, como esta oscilación que le estoy marcando ahí tiene más amplitud que esta oscilación, entonces debe ser que esta oscilación de acá, o sea, la primera, se demora más tiempo en completarse que esta de aquí, porque esta primera, la masa recorre distancias mayores. Bueno, la respuesta es falso. Como bien se observa acá, este periodo t, que es el periodo que dura la oscilación, o sea, el tiempo que dura la oscilación, es el mismo para todas las oscilaciones. ¿Sí? Estos periodos son los mismos para todas las oscilaciones. Obviamente, como lo estoy haciendo muy a mano alzada encima en pantalla digital, el segmento este no me quedó de igual longitud que este, pero si ustedes lo hacen con precisión, van a ver que incluso pueden usar algunos programas como GeoGebra, que la verdad que son muy buenos, ¿sí?, para graficar esa función, y van a ver que queda patente que el periodo de la oscilación es exactamente el mismo para todas las oscilaciones, ¿sí? Es exactamente el mismo. Entonces, este periodo t no está cambiando en el tiempo, es constante. Todas las oscilaciones duran exactamente lo mismo. Por lo tanto, la respuesta, como les dije, es falsa, ¿sí? En oscilaciones subamortiguadas el periodo es de esta forma. Como verán, esto es una forma analítica de justificarlo, todo lo que aquí aparece son constantes en el tiempo, ¿sí? Por eso está indicado aquí, nada aquí varía en el tiempo. Entonces el periodo, chicos, es invariable en el tiempo. Todas las oscilaciones duran, por lo tanto, el mismo intervalo de tiempo, aun cuando la amplitud de la misma se va atenuando, ¿sí? Acá está dibujado lo que explicaba recién. Este es el periodo t grande, ¿sí?, que es el mismo para todas las oscilaciones, ¿sí?, aun cuando la amplitud decae exponencialmente, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? No, Bien. no. Vamos a ver ahora la segunda pregunta, que dice, la frecuencia de resonancia depende del agente externo. Bueno, ya saben ustedes que la frecuencia de resonancia, en cierta forma, en realidad es una propiedad del sistema, ¿sí? Es una propiedad del sistema. ¿Por qué? Porque depende de las características del sistema, tales como el valor de la constante de fuerza, el valor de la masa m, el valor del coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? Entonces, la frecuencia de resonancia nosotros sabemos que viene dada por esta expresión de aquí. La vimos en la clase de ayer. Por favor, no la confundan con la expresión para la frecuencia en el movimiento subamortiguado, porque en ese movimiento, en vez de aparecer un 2, aparece un 4. ¿Sí? Es ínfima la diferencia, pero es distinta. Esta es la frecuencia para la cual se maximiza la amplitud de oscilación. En otras palabras, es la frecuencia para la cual ocurre lo que se llama la resonancia en amplitud de nuestro sistema. Como vemos, tal frecuencia, chicos, depende de las características del sistema, ¿sí? Por lo tanto,
como solo depende de K, M y B, es decir, de las características del sistema, no depende entonces del agente externo. O sea, el agente externo no influye para nada en la frecuencia a la cual ocurre la resonancia. ¿Sí? La frecuencia a la cual ocurre la resonancia para un sistema dado es una propiedad de ese sistema exclusivamente. Solo depende de la constante K, M y el coeficiente de amortiguamiento. El agente externo no tiene efecto, ¿sí?, sobre el valor de esa frecuencia de resonancia. Obviamente, es el agente externo, por otro lado, el que produce la resonancia cuando excita el sistema a una frecuencia que es igual a la de resonancia de este último. ¿Estamos, chicos? Recuerden que estamos hablando en este caso de resonancia en amplitud. ¿Sí? ¿Cuál es la resonancia en amplitud? Aquel fenómeno en el cual la fuerza impulsora excita el sistema con una frecuencia tal que la amplitud de oscilación del sistema es máxima. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Porque recuerden que la amplitud con la que oscila el sistema en una oscilación forzada era función de la frecuencia de la fuerza impulsora. Entonces, esta función se maximiza cuando la frecuencia de la fuerza impulsora es la frecuencia esta de resonancia. En ese contexto, la amplitud, ¿sí?, al ser máxima, se dice que el sistema resuena en amplitud o que el fenómeno presente es resonancia en amplitud. Ahora bien, alguna síntesis acerca de este concepto. Como les dije, la resonancia se alcanza cuando la frecuencia de la fuerza impulsora externa es la indicada por esta expresión. Si el coeficiente de amortiguamiento es 0, ¿sí?, y solo en ese caso la frecuencia de resonancia coincide con la frecuencia natural de oscilación sin amortiguamiento, y en ese caso la amplitud con la que oscilaría el sistema tiende a valores infinitos. Desde luego, tal situación es imposible de llevar a la práctica, ¿sí?, porque se rompería el resorte, ya esto no funcionaría, digamos, el sistema. Bien. También habíamos aprendido que en el caso particular que el coeficiente de amortiguamiento sea nulo, a la frecuencia de resonancia en amplitud también se da la resonancia en energía. La resonancia en energía era aquella en la cual la energía cinética con la cual oscilaba nuestro sistema era máxima. ¿Sí? Y desde luego una propiedad de la resonancia en energía es que la fuerza impulsora, ¿sí?, la fuerza impulsora y el vector de velocidad están en fase. Gaby, Sí, en teoría la frecuencia de resonancia estaba expresada como omega. ¿Es lo sí, mismo? son forma alternativa. Acuérdate que omega es 2pi por f. ¿Sí? Sí, por eso capaz que había que ponerlo como F. No, no, como vos quieras, es lo mismo. Yo en este caso, como a mí me hablan de frecuencia seca, yo entiendo que es la f. Si me dicen frecuencia angular, entiendo que es la omega. ¿Sí? Ah, bien. Bien. Bueno, la pregunta 3, chicos, ¿sí?, y de cualquier manera esas son preguntas de enunciado. ¿Sí? Si ustedes están dudando de si le están hablando de la frecuencia angular o de la frecuencia seca, pueden preguntarlo y los profesores no van a tener inconveniente en responderle. Me van a decir, no, mira, de la frecuencia f nomás o la omega. ¿Sí? Lo pueden consultar a eso. Lo que son preguntas de enunciado siempre las pueden hacer y yo les recomiendo que la hagan. ¿Sí, chicos? Porque muchas veces, como ya les dije, a veces las preguntas, la verdad que no vamos a decir que son unos maestros de la redacción precisamente, ¿no? No nos vamos a engañar tampoco, entonces muchas veces se presta confusión y está bueno que hagan la pregunta de enunciado correspondiente. Bueno, la pregunta 3 es, un sistema oscila con la frecuencia de la fuerza externa solo cuando está en resonancia. O sea, esta pregunta les asegura, en verdad no es una pregunta, es una proposición de la cual ustedes tienen que indicar si es verdadero o falso, le asegura que el sistema va a oscilar con la frecuencia de la fuerza impulsora únicamente cuando el sistema esté en resonancia. ¿Sí? Eso es totalmente falso. Siempre, chicos, siempre, sin excepción, un sistema que está forzado, una vez superado los transitorios, esto es, en régimen permanente, la frecuencia con la que oscila siempre es la frecuencia de la fuerza impulsora. Siempre, esté o no en resonancia. ¿Sí, chicos? Eso claro, por favor. Esta pregunta o proposición parece como que es un poco obvia la respuesta, pero créanme que cuando van y estudian solamente los libros, muchas veces le ponen verdadero, porque el libro cuando estudia
los casos de oscilaciones forzadas muchas veces se limitan a nombrar únicamente el caso de interés que es para la resonancia, ¿sí? Entonces eso lo hace pensar ustedes que el único caso en el que ocurre que el sistema en régimen permanente oscila con la frecuencia de la fuerza impulsora es cuando el mismo está en resonancia. Y no, no es así. Siempre, esté en resonancia o no, una vez superados los transitorios, esto es, en régimen permanente, la frecuencia de oscilación del sistema es la frecuencia de la fuerza impulsora. Siempre, sin excepción. ¿Sí? De hecho, si ustedes van a algunos libros de cálculo 4, como el Nagel, por ejemplo, que los recomiendan ahí en la cátedra de cálculo 4, van a ver que tiene un capítulo que dice aplicaciones a la física. Y ahí lo van a encontrar al oscilador forzado, ¿sí? Resuelto con las herramientas de cálculo 4. Y van a ver que cuando el Nagel hace la declaración típica de variables de matemática o de análisis o de álgebra, le llama la frecuencia de la fuerza impulsora gamma y dice sea gamma, y le pone así perteneciente a los reales positivos. Entonces empieza a hacer todo el análisis y encuentra que en régimen permanente, efectivamente, la frecuencia, ponerle del sistema, lo escribe así, es coseno por gamma t más un ángulo de fase inicial phi. ¿Sí? Bueno, este gamma, fíjense, es la frecuencia con la que oscila el movimiento, ¿sí? Con la que oscila el sistema, en realidad no el movimiento. Y ese gamma, que es la frecuencia de la fuerza impulsora, puede ser cualquier valor real positivo. Entonces, sin importar cuál sea, ¿sí? No importa si es de resonancia o no, siempre la frecuencia en régimen permanente para nuestro movimiento será ese valor de gamma. ¿Sí? Acá está la justificación. Dice, falso, un sistema forzado siempre oscila, una vez superado los transitorios de luego, con la frecuencia de la fuerza impulsora. ¿Sí? Que nosotros, por cierto, la llamamos omega f. ¿Sí? No la llamamos gamma. ¿Está claro eso, chicos? Sí. Bien, vamos a la pregunta 4. Dice, en una región sísmica, este es interesante, a ver, quiero que lo razonen ustedes. En una región sísmica, ¿cómo debe ser la frecuencia de resonancia en una estructura? ¿Qué creen? Para mí tiene que ser tal que la energía cinética de la estructura sea mínima. Bueno, por ahí va un poco las cosas. ¿Alguien más, chicos? ¿Tiene una idea? ¿Qué es lo que tienen que evitar ustedes? ¿Y por qué? Que se caiga todo. Bien, Que oscile. ajá, que oscile como más precisamente. Hagan la fusión de lo que ha dicho Tomás y lo que dice Facu. No se tiene que caer todo y sí, que no oscile tanto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué tenemos que evitar que pase? Que esté subamotivado. Mm, bueno, sí, también en cierta forma hay que evitar eso, pero ¿qué es lo que más exactamente hay que evitar? ¿Que el sistema entre en qué? En la que lo Res- parió. ¿Mm? En resonancia. En En resonancia. resonancia. Porque ¿cuál sería el problema, chicos? Pensémoslo así, tenemos un puente. Si el puente llega a entrar en resonancia, las amplitudes de oscilaciones son muy grandes. Si las amplitudes de oscilaciones son muy grandes, entonces el puente tiene grandes posibilidades de colapsar. ¿Sí? Porque las deformaciones que experimenta el material son muy grandes, ya empezamos a entrar en una zona peligrosa y termina colapsando o cediendo. ¿Sí? Entonces lo que hay que evitar es que el puente entre en resonancia. Ya sabemos que la frecuencia de resonancia es una característica del sistema, en el sentido que depende solo del sistema. Entonces cuando yo lo diseñe el puente, ¿qué es lo que tengo que buscar? Por lo menos hacer lo siguiente, que la frecuencia de resonancia sea muy diferente, ¿sí? Sea muy diferente la frecuencia de resonancia de este puente a las frecuencias típicas de los sismos en la región. ¿Por qué? Porque en este caso el sismo está haciendo las veces de agente externo, el que va a excitar el sistema, en este caso el puente. ¿Sí? Si la frecuencia de la fuerza impulsora, que es el sismo, coincide con la frecuencia de resonancia, el sistema, o sea, el puente, va a entrar justamente en resonancia, va a resonar y muy probablemente colapse y caiga. Entonces lo que yo tengo que buscar, chicos, es que la frecuencia, ¿sí?, de resonancia del puente no coincida con la frecuencia típica de los sismos en la región. ¿Sí? Ese es básicamente lo que tengo que buscar. Y algo mejor incluso, si yo al puente le pongo un sobreamortiguamiento, de manera tal que se cumpla la condición B mayor que la raíz cuadrada de mk4, ¿sí?, que era la condición para que en un sistema masa resorte el
el sistema esté sobreamortiguado. Entonces, si el amortiguamiento es muy grande, ¿sí?, voy a evitar también que el puente colapse. Porque recuerden que la resonancia en amplitud para un sistema masa resorte al menos, ¿sí?, cuando el sistema está sobreamortiguado, el fenómeno de resonancia no ocurre, no se presenta. Eso es fácil de ver también, ¿sí?, la ventaja del amortiguamiento grande, en la siguiente gráfica. Porque ustedes recuerden que mientras mayor era el amortiguamiento, ¿qué pasaba con la gráfica, chicos? Empezaba a perder agudeza, se empezaba a achatar, digamos. Entonces, si vos tenías un amortiguamiento grande como es este, para la frecuencia de resonancia, ¿sí?, para la frecuencia de resonancia, la amplitud es relativamente pequeña, ¿sí?, al menos en comparación con las amplitudes que tendría para los otros coeficientes de amortiguamiento más pequeños, ¿sí? Más aún, como la gráfica esta para un coeficiente de amortiguamiento grande ya está bastante achatada, incluso tampoco hay demasiada diferencia entre el caso en que el puente esté en resonancia y no lo esté, ¿sí? O sea, esta será la amplitud cuando estamos en resonancia, ¿sí?, esta es la amplitud en resonancia, y cuando no estamos en resonancia tenemos esta amplitud. O sea, tampoco es que hay un cambio tan sustancial en el valor de la amplitud entre la resonancia y la no resonancia del sistema. ¿Sí, chicos? Entonces, un amortiguamiento grande también ayudaría a prever que el puente colapse. De hecho, los puentes, si alguna vez alguien vio las estructuras o pasó caminando por un puente, va a ver que tienen a veces puestos unos cilindros de esta forma. Esos cilindros son amortiguadores, ¿sí? Evitan que el puente entre en resonancia, además de que absorben las dilataciones y todas las cuestiones que puede experimentar el puente, ¿sí? Entonces, en síntesis, chicos, en una región sísmica, ¿cómo debe ser la frecuencia de resonancia en una estructura? Bueno, se debe diseñar la estructura de manera tal que su frecuencia de resonancia no coincida con la frecuencia que presentan típicamente los sismos de la región. De esta manera se consigue evitar que la estructura oscile con gran amplitud, que es lo que ocurre justamente en la resonancia, y la misma colapse. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Si le preguntan cómo debería ser el coeficiente de amortiguamiento, sí, un segundito, Nacho, yo explico esto y ya. Si le preguntan además cómo debería ser el coeficiente de amortiguamiento, que sería una variable, una variante de esta pregunta, le dicen, de acuerdo a lo que le expliqué recién, que debería ser grande, ¿sí?, para así evitar que ocurra el fenómeno de resonancia en amplitud, o bien, si acaso ocurre, porque no es lo suficientemente grande el coeficiente de amortiguamiento, bueno, pero si ocurre, la curva que me refleja cómo se comporta la amplitud en función de la frecuencia de fuerza impulsora se achata, pierde selectividad. Y por lo tanto, estamos en este caso, en el cual no hay tampoco demasiada diferencia entre la amplitud con la que va a oscilar el puente, ¿sí?, en el caso en el que esté en resonancia y un caso en el cual no esté en resonancia, ¿sí? Entonces, un coeficiente de amortiguamiento grande también sería otra forma de solucionar, al menos parcialmente, este problema. Sí, Nacho, pregunta. Todo eso independientemente de qué forma oscile, ¿verdad? Sí, no importa, no importa. Esto, cualquiera sea la manera, digamos, la idea es esencialmente eso, ¿sí? En verdad, siendo estrictos, chicos, el puente, al ser, digamos, si nosotros lo modelamos al puente como una cuerda fija en ambos extremos, ¿sí?, este puente tiene infinitas frecuencias de resonancia. Las frecuencias de resonancia son en realidad los diferentes modos normales de vibración que tiene una cuerda fija en ambos extremos, ¿sí? Si el sismo ejecuta o aplica una frecuencia que coincida con alguna de las naturales, se van a producir, digamos, oscilaciones de gran amplitud en el puente que lo van a terminar colapsando, ¿sí? Pero la idea en resonancia para ondas y para un sistema solo es esencialmente la misma. La única diferencia que en los sistemas, como son por ejemplo las cuerdas fijas en ambos extremos, hay infinitas frecuencias de resonancia, mientras que en un sistema masa-resorte la frecuencia de resonancia es única para una masa, un coeficiente de amortiguamiento y una constante de fuerza dada. ¿Sí? Llega bien. Sí. Esta también es la razón por la que los militares tienen que romper el paso al pasar en un puente. Sí, exacto, porque si el paso, digamos, ellos son en ese caso la fuerza impulsora. Si la frecuencia de ellos, porque un movimiento oscilatorio al ir así marchando, están haciendo un movimiento periódico. Ese es otro ejemplo de movimiento periódico, ¿sí? Al ir haciendo la marcha, digamos, si la frecuencia con la cual ejecutan esta marcha coincide con alguna de las frecuencias de resonancia del puente, lo pueden tirar abajo. Sí, sí, sí. Es más, creo que ocurrió eso una vez. Creo haber leído en algún libro de física que eso pasó una vez. O sea, hubo una tragedia por detrás de eso. Creo que iban rompiendo el paso, iban marchando unos soldados por un puente
tuvieron la mala suerte de que justo la frecuencia del paso de ellos coincidía con una de las frecuencias naturales o de resonancia que se llaman también del puente y lo tiraron abajo y sí. Esto que lo voy a contar, bueno, va a quedar grabado. Yo cuando hace unos años atrás, cuando andaba de vacaciones con una novia, mi novia que ella vivía en Buenos Aires, andamos por un paisaje de Catamarca y había un puente colgante. Y digo, pasa vos, le digo, pasá adelante. Y yo ya sabía, digamos, el concepto, entonces, ¿qué me puse a hacer? Cuando yo iba en el medio del puente, yo me puse a agitarlo el puente del otro lado con una de las frecuencias que sería casi la de resonancia. Entonces empezó así a oscilar con una amplitud bastante grande y estaba re asustado. Obviamente de maldad nomás, pero no es que lo hacía tampoco tan fuerte como para que el puente se venga abajo, pero sí se sacudía lindo. Y en otro lugar donde me gustaba hacerlo también, puesto a decir todo, yo soy hincha de Atlético, en las plateas de Atlético, cuando voy a la parte más alta de la platea, ¿sí? Hay un mural así, que obviamente te separa del vacío. Bueno, ese mural, cuando yo fui, me di cuenta que solamente está aquí y aquí con columnas, ¿sí? O sea que solo tiene columnas aquí y aquí. En otras palabras, esas columnas se comportan como dos nodos de desplazamiento. Esto lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces lo que a mí me gustaba hacer en los entretiempos, venía y me ponía acá. Y entonces agitas apenita esto y empezás a ver cómo esto se hace así. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a agitarla, busca la frecuencia de resonancia, que es una de las frecuencias naturales. Esto se modela como si fuese una cuerda, ¿sí? Fija en ambos extremos. Y entonces la pared, a pesar de ser una pared, vos le hacías así una frecuencita chiquita y se empezaba a sacudir a lo loco, ¿sí? O sea, no es que tengas el increíble Hall para tirar un sistema haciéndolo entrar en resonancia. Es el peligro, digamos, que tiene, y por eso es que tienen que romper la marcha, como decías vos, Tomás, cuando pasan por un puente. Sí, pues parece una tontera, pero en cierta forma, cualquiera, digamos, que venga y excita el sistema con una frecuencia de resonancia, lo puede poner en serias complicaciones, digamos, toda la estructura. ¿Sí? Es un fenómeno, la verdad, que hay que tener mucha importancia y tiene que tener mucho cuidado a la hora de diseñar las diferentes estructuras. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, la pregunta 5, ¿sí? Dice, no se puede modificar la frecuencia de un sistema forzado. También lo vimos ayer, ya lo expliqué ayer, por eso no me molesté más en esconder la respuesta, ¿sí? Ya saben, la frecuencia con la que oscila un sistema forzado es siempre la frecuencia de la fuerza impulsora. Por lo tanto, si modifico la frecuencia de esta última, entonces ¿qué va a pasar, chicos? Se va a modificar la frecuencia de oscilación del sistema forzado. Cuando hablo de frecuencia de oscilación del sistema forzado, siempre hablo en condiciones de régimen permanente. ¿Sí? En régimen permanente únicamente. Repito lo que expliqué hace un rato. Cualquiera sea la frecuencia de la fuerza impulsora, que aquí yo la llamé gamma porque así la llamaba el libro este de cálculo 4, ¿sí? Siempre en régimen permanente la ecuación de movimiento tiene esta forma así. O sea, siempre va a oscilar el sistema en régimen permanente con la frecuencia gamma. Entonces, si yo cambio esta gamma por una gamma sub 1, que sea distinta del gamma original, bueno, se siguen verificando las hipótesis de que pertenece a R+, y entonces la frecuencia de fuerza del movimiento será de nuevo la de la fuerza impulsora, pero esta vez siendo gamma sub 1. Entonces ya estará modificada la frecuencia con la que oscila en régimen permanente nuestro sistema. ¿Sí? Bueno, como les dije, ya estaba explicado acá y lo leí hace un rato. El problema 6, que es un problema que lo suelen tomar en parciales y en finales, ¿sí? Tuvieron mucho inconveniente los chicos para resolverlo este año en los parciales, es el siguiente. Pregunta 6. ¿Cuál es el cambio porcentual por ciclo de la amplitud en un sistema subamortiguado? ¿Sí? Esta es una pregunta típica de final y de parcial. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? En primer lugar, a mí me gusta hacer el dibujito. ¿Sí? Cuando yo hago el dibujito, es como más claro todo. Ya saben ustedes que esta curva en negro, que yo ahora estoy remarcando en este color que es como naranja, es la curva que describe realmente la posición en función del tiempo para un sistema subamortiguado masa resorte. Si yo quiero saber cuánto es el cambio porcentual por ciclo de la amplitud, debo considerar lo siguiente. En primer lugar, cuando usted le hablan de cambio porcentual de algo, eso es el delta de ese algo sobre el algo inicial. ¿Sí? En este caso, el cambio porcentual de amplitud es el delta de A que ocurre en un ciclo sobre la amplitud al inicio del ciclo. Hago esa aclaración que parece tonta, pero porque generalmente le pifian, ¿sí? Lo hacen mal. Si le piden un cambio
porcentual de volumen le están pidiendo el delta de B sobre B0 por 100. Este también por 100. Si le piden un cambio porcentual de longitud, le están pidiendo un delta de L sobre L0 por 100. Si le piden un cambio porcentual de temperatura, es el delta de T sobre la temperatura inicial por 100. ¿Sí? Por eso yo les digo, en general es el delta de algo sobre el algo inicial por 100. ¿Sí? Ese es el cambio fraccional de algo. También se denomina así, cambio fraccional. ¿Sí? Entonces, en este caso, queremos calcular el cambio fraccional o porcentual de amplitud por ciclo. Bueno, veamos entonces cómo proceder a resolver este problema. Yo, los que fueron alumnos míos, se los expliqué, ¿sí? Pero lo volvemos a ver. Yo les decía que la curva en naranja, ¿sí? Originalmente negra, es la que denota el movimiento ejecutado por nuestro sistema, ¿sí? Disculpen, chicos, que se cerró aquí. ¿Cuál es este? Creo que no, un segundito. Creo que está acá entonces. Este es. Ahora sí. Disculpe. Bien, les decía que la curva en naranja es la curva que representa el movimiento de nuestro sistema masa resorte en condiciones de subamortiguamiento, es decir, cuando P es menor que la raíz cuadrada de mk4. Ahora bien, yo quiero conocer cómo cambia esta amplitud, ¿sí?, al cabo de un ciclo. Entonces vengo y considero un ciclo cualquiera. Yo ahí marqué en naranja la curva total, ¿sí? Ahora voy a remarcar el ciclo a considerar, en el cual voy a evaluar el cambio porcentual de amplitud con color azul. Miren. ¿Sí? Esto así es el ciclo que voy a considerar para calcular el cambio de amplitud. ¿Sí? Entonces, vamos a usar ahora el color verde. Esa proyección ahí me da la amplitud, ¿sí?, al inicio de mi ciclo. La amplitud al inicio de mi ciclo viene dada por esta expresión de acuerdo a lo que vimos en movimiento subamortiguado. Es A sub 0 por E a la menos B sobre 2M por T. ¿Por qué por T? Porque identifico a ese instante de tiempo como T. Simplemente por eso. ¿Sí? Si ustedes le quieren poner otro nombre, no sé, por ejemplo T' o T sub 0, como para enfatizar que es un punto fijo al inicio de una oscilación cualquiera, bueno, lo pueden hacer. Yo decidí ponerle T nomás. ¿Sí? Si alguien se pregunta, che, Gaby, ¿por qué tiene esta forma la amplitud ahí? Sencillo, miren. Ustedes saben que esta envolvente, que está acá, que estoy marcando en azul, justamente tiene esa forma que está aquí indicada en negro. ¿Sí? Es A sub 0 por E a la menos B sobre 2M por T. Como este punto acá, ¿sí?, ese punto ahí, en el cual comienzo a estudiar el ciclo, es un punto de paso de tal envolvente, entonces debe verificar la ecuación del envolvente. Por lo tanto, ese punto de paso debe verificar que para este instante, si quieren T', lo ponemos ahí, lo agregamos el T' ahí para distinguirlo del T general, o sea, de la variable independiente. Ese punto debe verificar la ecuación de la envolvente. ¿Por qué? Porque es un punto de paso de dicha envolvente. Entonces será A0 por E a la menos B sobre 2M por T'. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Sí. Sí. Hago lo propio con la amplitud correspondiente al final del ciclo. El final del ciclo se da aquí, en ese punto. ¿Sí? ¿Cuál es la separación que existe entre el tiempo T' y este instante de tiempo acá? Un periodo T grande, que es el periodo que dura la oscilación. Entonces esto será, si quieren, T' más T grande. Le estoy agregando la prima, ¿sí?, para distinguirla de la variable independiente T y hacer énfasis en que es un valor fijo de T cualquiera, pero fijo. Arbitrario, pero fijo, como le suelen decir en cálculo 4. ¿Sí? Bien, de vuelta, usando el mismo razonamiento que de hace un rato, este punto de acá es punto de paso de la envolvente. Por lo tanto, verificará la ecuación del envolvente para este instante de tiempo T' más T. Y de hecho es lo que está aquí anotado. Esto será A sub 0 por E a la menos B sobre 2M por T' más T grande. ¿Sí, chicos? ¿Entienden hasta ahí? Sí, sí, sí. Bien. Listo. Eso era lo único difícil. Ahora el delta de A, o sea, el cambio de amplitud por ciclo, es esto que estoy marcando ahí, ese segmentito vertical. Ese es el cambio de amplitud que hay en un ciclo.
¿Todo lo ven a eso? Sí, Sí. Bien, entonces hacemos delta de A es igual a la amplitud al final, es decir, en el instante t' más t grande, menos la amplitud al inicio, es decir, en el instante t' cuando comienza la oscilación considerada. ¿Sí? Cuando hablo del final de la oscilación y al inicio es al inicio de la oscilación considerada. Desde luego esta oscilación no es una oscilación en particular, sino que es una cualquiera, ¿sí? Puede ser cualquiera, no es ninguna en especial, quiero decir. Bueno, hacemos las sustituciones correspondientes. Aquí está la amplitud al final del ciclo, aquí está la amplitud al inicio del ciclo, ¿sí? Aplican propiedades de potencia y sacan factor común a 0 por e a la menos b sobre 2m por t. Dividen en la amplitud al inicio del ciclo, o sea, la amplitud al inicio es a0 por e a la menos b sobre 2m, ¿sí? En verdad, como yo le agregué la prima, lo ponemos ahí a la prima, ¿sí? Se simplificarán y quedará esta expresión así. Al multiplicar por 100, ya tenemos la expresión que me da el cambio porcentual por ciclo de la amplitud. Fíjense que el cambio porcentual por ciclo de la amplitud, chicos, depende de B, de M, ¿sí? Y desde luego, como depende del periodo, dependerá también de la constante de fuerza del resorte en nuestro sistema, ¿sí? Además, aquí entra en juego lo que les decía recién. Este ciclo que yo consideré es un ciclo fijo, pero totalmente arbitrario. ¿Qué quiero decir? No es un ciclo en especial. Así como puedo haber considerado este ciclo acá, podría haber considerado este acá, y el razonamiento sería exactamente el mismo para todo ello. En efecto, lo que les quiero explicar es que el cambio porcentual de amplitud por ciclo es el mismo para todos los ciclos, sin excepción, ¿sí? Todos los ciclos experimentan el mismo cambio porcentual de amplitud. Así que si le preguntan eso, ya saben la respuesta. ¿Estamos? Analíticamente lo ven muy fácil. Como les dije, el ciclo considerado hace un rato es un ciclo fijo, pero arbitrario cualquiera. Por lo tanto, todo lo aplicado para ese ciclo vale para cualquier otro ciclo. Y cuando encontramos esa solución, ¿sí? Para el cambio porcentual de amplitud, vimos que solo depende de B, M y K, ¿sí? Porque K va a estar implícita dentro de la expresión de periodo. Ahora bien, todo esto que aparece acá son magnitudes fijas, constantes, que no cambian en el tiempo. Por lo tanto, para todos los ciclos, concluimos que esto que está aquí es una constante y por lo tanto el cambio porcentual de amplitud por ciclo es el mismo para todos los ciclos. ¿Sí, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Para finalizar, vamos con la pregunta 7. Una aclaración, porque sé que muchas veces me la hacen seguido. En el cuadernillo de preguntas ese que anda dando vuelta en la facultad, está este hecho, pero está mal hecho, ¿sí? Entonces, desde ya le digo, cuando lo vean, van a ver que tiene un resultado diferente al que yo he puesto acá. Bueno, ese que está ahí dando vuelta en la facultad está mal hecho, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, che, ¿cómo sabe que el tuyo está bien? Fácil, porque este me lo han enseñado los profesores de la cátedra cuando yo estaba trabajando en la cátedra. Bien, vamos al 7, chicos. La pregunta 7 dice, un sistema amortiguado oscila si B es mayor que la raíz cuadrada de 4km. ¿Sí? Bueno, ese desde luego es falso. Ya saben ustedes, según vimos en la clase de ayer, que si el coeficiente de amortiguamiento es mayor o igual que la raíz cuadrada de mk4, el sistema, ¿qué hacía? No oscilaba. En cambio, retornaba lentamente a su posición de equilibrio, ¿sí? En particular, el coeficiente de amortiguamiento mínimo necesario para que un sistema no oscile es la raíz cuadrada de mk4, ¿sí? Si le piden el coeficiente de amortiguamiento mínimo para que un sistema no oscile, es ese, raíz cuadrada de mk4. Por arriba de ese ya el sistema está sobreamortiguado. Y cuando el coeficiente de amortiguamiento es el mínimo, el sistema está críticamente amortiguado y tampoco oscila, ¿sí? Si es menor que raíz cuadrada de mk4, ya el sistema oscila y se dice que está subamortiguado. Bueno, aquí está la aclaración. Falso, en este caso el sistema está sobreamortiguado y no oscila. En cambio, retorna lentamente a su posición de equilibrio, ¿sí? Aquí está la gráfica. Recuerden que es una exponencial decreciente que tiende asintóticamente, ¿sí? O tiene asíntota horizontal al eje horizontal, justamente. Ahí se ve cómo retorna lentamente a la posición de equilibrio sin oscilar, ¿sí? Bueno, esas son las 7 preguntas, chicos, al respecto. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Bueno.
Todo ok. Listo, chicos. Queda